regiones de coexistencia que se forman entre sustancias en donde se ha superado el punto crítico de uno de ellos, del soluto, del más volátil. Y sabemos que más o menos los diagramas de equilibrio son parecidos a ellos. Vamos a ver diferentes situaciones donde está presente la solubilidad de un gas. ¿Qué es la solubilidad del gas? Es pues cuando un líquido disuelve un gas, pero el gas mantiene su naturaleza gaseosa, es decir, no es que el componente A, el gas, que cuando pasa a la fase líquida, no es que se vuelve líquido. Es diferente que el equilibrio líquido-vapor. En el equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, el alcohol, que está en estado gaseoso, cuando pasa a la fase líquida, el alcohol se vuelve líquido. O sea, hay un cambio de fase. Entonces vamos a poner esta situación. Imaginen que ponen ustedes en contacto un gas y un líquido. Este gas, vamos a suponer que es soluble en el líquido, porque ojo, no todos los gases son solubles en los líquidos. Hay gases que no son solubles en los líquidos. Y tengo un líquido que es no volátil. ¿Qué significa un líquido no volátil? Pues que no volatiliza, o es decir, que no pasa al estado gaseoso. Y oye, ¿existirán esos líquidos? En realidad no. Pero podemos aproximar, podemos suponer un líquido que volatilice tan poco que pueda decir que es no volátil. Es un líquido no volátil, es un líquido que no pasa fácilmente al estado gaseoso. Todo líquido lo hace, pero hay líquidos que lo hacen, tardan más, digamos, que otros. Si usted pone un vaso, y puede hacer la prueba, o no un vaso, un pequeño recipiente, eche un poco de alcohol al 96%, en otro eche un poquito de agua, y el otro eche un poquito de aceite, y déjelos así abiertos al aire libre, déjelo una semana, regrese. ¿Cuál creen que permanece? Pues el aceite, porque volatiliza poco. Por lo tanto, puedo decir que es un líquido no volátil en comparación al alcohol, ¿no? Que seguramente va a estar seco ese vaso cuando se llegue. Entonces, imagínese el líquido no volátil en contacto con un gas que es soluble en ese líquido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir esto. Pues que el gas se va a disolver en el líquido, pero el líquido no va a volatilizar. Como el componente B, que es el líquido no volátil, no ha pasado a la fase gas, el componente B no está en las dos fases, solo está en la fase líquida. Pero el componente A se encuentra tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. No estoy diciendo que sea un líquido, sino que se encuentra en la fase líquida. Vamos a suponer que esta curva que está acá es la curva de presión de vapor del componente A. Acá está su punto crítico. Y vamos a suponer que esta es la curva de presión de vapor del componente B. Este es su punto crítico. Este tipo de situaciones ocurre en condiciones de temperatura y presión que están más o menos por esta zona dentro de estos diagramas. Si usted se fija aquí, la temperatura crítica del componente A es mucho menor a la temperatura crítica del componente B, ¿no? Por ejemplo, los aceites tienen temperaturas críticas muy altas y los gases, como el dióxido de carbono, como el oxígeno, tienen temperaturas críticas muy bajas. Temperaturas críticas están muy por debajo de la temperatura ambiental, por ejemplo. Mientras que los aceites o los líquidos no volátiles tienen temperaturas críticas, están muy por encima de la temperatura ambiental. En cambio, el otro, a estas condiciones, está en estado gaseoso. Y no podría tampoco estar en estado líquido porque ya hemos superado el punto crítico. Por eso es que decimos que estamos hablando de un gas. Cuando se ponen en contacto ambos, entonces, y estamos más o menos en estas zonas de temperatura y presión, más o menos cerca a la temperatura ambiental y cerca a la presión atmosférica, entonces lo que podemos encontrar es una situación más o menos de este tipo. Un gas que se disuelve en un líquido y un líquido que no se volatiliza. Entonces decimos que aquí el único equilibrio presente es el equilibrio que presenta el componente A, y es un equilibrio gas-líquido. Esto en estos diagramas que vemos acá, estas zonas que ven aquí más o menos representa esta parte de acá. Otra situación puede ser esta, mire. Imagine ahora que tengo un gas que es soluble en el líquido y tengo un líquido que es volátil. Ahora sí, esto podría ser, por ejemplo, el agua, podría ser el alcohol. Bueno, lo que va a ocurrir es esto. El gas se va a disolver en el líquido, pero va a permanecer siendo gaseoso.
y el líquido va a volatilizar, es decir, que se va a formar vapor. El líquido, el componente B, está sufriendo un cambio de fase, está pasando de la fase líquida a fase gaseosa. Aquí sí hay un cambio de fase para el líquido, para el componente B. En cambio, para el componente A no hay tal cambio de fase. Podemos decir entonces que el componente A está presentando un equilibrio, sí, porque está presente en ambas fases, pero es un equilibrio líquido-gas. Mientras que el componente B también está presente en ambas fases, pero aquí el componente B presenta un equilibrio líquido-vapor. Si revisamos las presiones de vapor de cada uno de esos componentes, el líquido B seguramente va a tener una temperatura crítica definitivamente mayor que la del componente A, eso sí, es igual que en el caso anterior, pero temperatura ambiente y presión ambiente, más o menos en estas regiones de temperatura y presión que son las que tienen uso industrial, vamos a encontrar que la curva de presión de vapor del componente A del gas soluble está fuera de esa zona. ¿Qué significa eso? Que este componente A, pues a estas condiciones no pasa al estado líquido, siempre está en estado gaseoso. En cambio, el líquido B, la curva de equilibrio, sí pasa por esa zona. Acá sí podemos hablar de un líquido y de un vapor, un cambio de fase. Es por eso que el líquido se volatiliza. Fíjese cómo aquí la curva de equilibrio o la curva de presión de vapor del solvente estaba fuera de esta zona de operación. Es por eso que decimos que el componente B solamente permanece en fase líquida, no volatiliza, pues decimos un líquido no volátil. Esto corresponde a esta zona, solo a esta zona baja. Estamos analizando solo esta parte de aquí abajo, nada más. No estamos yendo a estas condiciones. Otra situación puede ser esta, miren. Ahora tengo aquí un gas que es soluble en el líquido B y tengo un gas C que es insoluble en en el líquido B. Y no solo es insoluble, sino que además es incondensable. ¿Qué significa eso? Que este gas no puede, a estas condiciones no se vuelve líquido. Este componente C no se disuelve ni se vuelve líquido, ¿ok? Y eso lo ponemos en contacto con un líquido volátil B. ¿Qué ocurriría si es que ambas mezclas se ponen en contacto, ambos sistemas? Pues el gas soluble pues se va a disolver pues en el líquido, pero solo el componente A, el C no. Y como el líquido es volátil, pues va a volatilizar. Entonces, en la fase gas voy a tener también al componente B. ¿Eso qué significa? Que aquí voy a tener que el componente A, al estar presente en las dos fases, entonces presenta un equilibrio de fases. ¿Y qué equilibrio de fases es ese? El equilibrio gas-líquido. Por otra parte, el componente B también está presente en ambas fases. ¿Ok? Por lo tanto, tiene un equilibrio de fases. ¿Y qué equilibrio es ese? Equilibrio líquido-vapor. Porque él está haciendo un cambio de fase. ¿Y qué es el componente C? El componente C no presenta equilibrio de fases. Porque el componente C, al decir que es un gas insoluble, entonces no va a estar presente acá. Aquí están las tres curvas de presión de vapor de los tres componentes. Esta es la región de operación en la cual estamos trabajando. El componente B sufre cambios de fase, el componente A no puede sufrir cambios de fase. Por lo tanto, este componente A, si bien es cierto, se disuelve en el líquido, pero se disuelve permaneciendo como gas. Y estamos suponiendo que C no se disuelve, ¿no? Seguramente se encuentra su curva más pegado a la... Y por último, vamos a poner esta otra situación. Tengo un gas soluble y un gas insoluble. Y tengo un líquido no volátil, que solamente el gas se va a disolver. El líquido, el componente B no se volatiliza. Por lo tanto, solo hay un equilibrio. A pesar que hay tres componentes, solamente uno de ellos presenta equilibrio, que es el componente A. ¿Y qué equilibrio es ese? Gas líquido. Entonces, aquí, que estamos trabajando en esta zona, ¿no? El líquido B es no volátil porque su curva de presión de vapor está muy desplazada hacia la derecha. Estas cuatro situaciones que les he mostrado son situaciones idealizadas.
No quiere decir que eso exactamente uno lo va a encontrar en la realidad, pero muchas situaciones reales uno las puede aproximar a cualquiera de estas cuatro.